ALCA, por tu examen. Ya buscaste la información. Estos inyectores eran mecánicos. La inyección se regulaba mecánicamente mediante un cable de acero, el cual desplazaba un eje. Este eje, ¿qué era lo que hacía? Giraba una especie de rotor aumentando el caudal de inyección. ¿Cómo era este eje? Tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo, si yo tengo prácticamente un dispositivo y este dispositivo yo lo puedo correr, lo puedo girar, ¿qué es lo que va a suceder prácticamente con la parte del orificio? Si yo, por ejemplo, muevo esto y solamente esta parte abastece combustible, ¿sale más combustible o menos combustible? Menos. Menos combustible. Entonces, ahí adentro va a haber un cabezal que se va a encargar prácticamente de aumentar o disminuir la cantidad de combustible inyectado. Tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. En esta inyección mecánica es muy importante que tú sepas cómo se calibra. Ya no es muy comercial, ojo, ya no es muy comercial, pero es importante que lo conozcas. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, recibes un carro en tu taller, un Mercedes-Benz, un Volkswagen, un Audi, un Porsche del año 86, del año 92, 95, el cual viene con la inyección Cayetronic, tú prácticamente vas a escanear, vas a tener el código de falla para lo que es el sistema de inyección, y tú al momento de ver, lo primero que vas a decir, profe, ¿y dónde están los cables de los inyectores? No hay cables. Entonces, en esa situación, tú tienes que tener bastante observación, porque las cañerías que recibe este inyector son cañerías prácticamente especiales. Y esas cañerías prácticamente son de presión. El otro punto que debes tener tú presente es que la bomba distribuidora trabaja de la mano con la bomba de gasolina eléctrica y a su vez trabaja de la mano con el sensor BAF. El sensor BAF, ALCA, ¿con qué componente está constituido? Es un componente bien conocido, que es una resistencia variable. ¿Cómo se llama una resistencia variable? Muy bien. Está constituida por un potenciómetro. Y este sensor BAF, normalmente, ¿dónde se encontraría? Por la parte del portafiltros del aire. Conforme tú aceleras, ingresa más aire, ¿sí no? Se genera mayor succión. Así es, tiene una mariposa. Al generarse mayor succión, esa mariposa se va a aperturar con la misma presión de succión y va a generar un movimiento del potenciómetro, el cual informa a la computadora que se está acelerando, y de acuerdo a ello, la computadora tiene que adelantar la chispa. Ahí la corrección es mediante chispa, pero la corrección de la inyección es mecánicamente técnica, a través de este elemento, de esta placa. O sea, dentro de esta bomba va a haber una placa perforada. Cuando yo gire o acelere, esa placa va a cambiar. Cuando yo tengo la aceleración plena, la aceleración máxima, va a coincidir hueco con hueco. Al coincidir hueco con hueco, lógicamente que el combustible va a ser mayor salida. Si yo prácticamente tengo menos revoluciones, el motor está en ralentí, va a pasar menos combustible. Y ahí prácticamente el orificio tiene que estar un poco cerrado, ¿sí? Para que salga menos combustible. Entonces, la pregunta
¿cuál es la presión? ¿Cuál es la presión que debe de tener este sistema? ¿Cuánto de presión debe manejar aproximadamente? Porque eso tenía para calibrar y regular presión. Unos 20. Normalmente tiene unos 20 a 30 psi de presión. ¿Ya? De 20 a 30 psi de presión. Cada inyector. Este sistema prácticamente se regulaba mecánicamente. Ojo, mecánicamente. Entonces, acá ustedes van a poder visualizar mejor. Miren, acá sí presten bastante atención, bastante observación, porque estos sistemas ya no son muy utilizados en los carros, pero es importante que ustedes lo conozcan. Los fabricantes de automóviles vieron en la electrónica una vía a través de la cual poder mejorar la efectividad de los sistemas de alimentación. De esta forma, adaptaron en los vehículos, generalmente de gama alta o modelos deportivos, los llamados sistemas de inyección electrónica. Sin embargo, existe un sistema de inyección cuya concepción difiere notablemente de los equipos de inyección electrónica. Su elevada precisión y una más que probada efectividad y fiabilidad son solo algunas de las razones que nos han llevado a la realización de... En esta parte que ustedes ven, en este motor de acá, esta parte de acá, es la bomba distribuidora. Este es un sistema de inyección electrónico, este es un sistema de inyección mecánico. Ojo, este es mecánico. Este componente que tú ves acá es la bomba distribuidora de combustible. Y esa bomba es la que se tiene que regular y se tiene que calibrar mecánicamente para que el inyector pueda pulverizar el combustible. Van a observar acá, miren. Este vídeo. Sin embargo, el motivo fundamental lo vemos justificado por la gran cantidad de vehículos que incorporan dicho sistema de alimentación e incluso hoy en día continúan instalándose en motores de reconocido prestigio. Se trata de un sistema mecánico de inyección continua que dispone de una serie de modificaciones que lo diferencian del resto de inyecciones mecánicas. Lo más importante es la incorporación de una unidad de control electrónica que junto a sus correspondientes sensores consigue adaptar perfectamente la proporción aire y gasolina en cualquiera de las diferentes condiciones de funcionamiento del motor, obteniendo como resultado un ajustado consumo de combustible, así como una reducción en la emisión de gases contaminantes. En este sistema, igual que en el resto de sistemas de inyección multipunto, el aire y la gasolina recorren circuitos diferentes hasta llegar a la cámara de combustión. Veamos por separado cada uno de ellos. Empezando por el circuito neumático. El aire aspirado por los pistones pasa a través del filtro para llegar al medidor de caudal de aire. Este elemento, Este componente que ustedes ven acá, todo esto que ustedes ven acá, ese es el zapato. Esta parte que tú ves acá es la mariposa. Conforme tú pisas el pedal, esa mariposa se abre, comunica prácticamente a la bomba distribuidora y a través de unas agujas lo que va a hacer es dosificar el combustible. En otro sistema va a haber un plato rotativo, el cual va a ser movido y accionado por el árbol de levas. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que estos dispositivos pueden tener una configuración distinta. Ojo, acá prácticamente la bomba de combustible le está suministrando en todo momento alimentación de combustible acá. Pero para que este dispositivo pueda dosificar el combustible, necesita la referencia de aire. ¿Qué quiere decir?
que este componente se tiene que calibrar como si fuera un carburador. Tienes que calibrar la mezcla. Lleva un tornillo de calibración. Y ese tornillo de calibración es este de acá. Acá tienes que regular. Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta este factor. ¿Por qué? Si tú tienes un carro con este sistema de inyección, el cual no aguanta mínimo, lo primero que tienes que hacer es tú sacar la bujía y revisar la bujía si está mojada. Si la bujía está mojada, quiere decir que está pasando mucha gasolina. Entonces tú tienes que regular la mezcla, tienes que regular ese tornillo para dosificar la mezcla. Siempre tienes que tener en cuenta ese factor. ¿Con qué te vas a ayudar? Con el voltaje del sensor BAF. El voltaje del sensor BAF, según el manual, te puede decir tiene que estar en ralenti 0.7, 0.8 voltios. Entonces tú tienes que regular con tu desarmador plano o estrella hasta ese valor de voltaje, como si fuera un sensor TPS. Una vez que está regulado en ese valor, prácticamente pruebas nuevamente y el carro prende sin ningún problema. Entonces tu regulación quedó bien. Pero ¿qué pasa si tú regulas y te pasas de voltaje? El carro va a consumir combustible, se va a estar ahorrando gasolina y se va a estar apagando. Entonces hay que revisar siempre este factor. Todo, como su nombre indica, tiene la misión de medir la cantidad de aire. Está formado por el embudo, el plato sonda y su palanca de accionamiento sobre la que apoya el pistón de mando. Cuando el aire circula a través del embudo, ejerce una presión sobre el plato sonda, desplazándolo y transmitiendo el movimiento al pistón de mando, permitiendo el paso de gasolina a los inyectores. Después del medidor de caudal, el aire continúa por el colector de admisión hasta llegar a la mariposa de gases. Desde allí, una pequeña cantidad se desvía atravesando un conducto bypass que dispone de una electroválvula especialmente diseñada para la estabilización del ralentí. El aire finaliza el recorrido en el interior del cilindro que está realizando la admisión. El circuito hidráulico comienza en el depósito de combustible, desde donde es canalizada la gasolina hasta la electrobomba, que se encargará de impulsarla a todo el circuito mientras el motor se encuentre en funcionamiento. A continuación, nos encontramos con el acumulador de presión. Su misión principal es la de mantener una cierta presión en los conductos de gasolina durante un tiempo después de haber parado el motor. Hoy tiene un doble beneficio: ganancias más intensas y eliminación de número. El siguiente elemento en el circuito es el filtro. En él quedarán retenidas todas las partículas que se encuentran en la gasolina. Una vez filtrada, la gasolina llega al regulador de presión, que mantendrá la presión en el sistema a un valor constante, retornando la sobrante al depósito. La gasolina procedente del regulador de presión del sistema llega al distribuidor dosificador y circula por su interior hasta la cámara de amortiguación. Una derivación la conduce hasta el cuello del pistón de mando y a través de un surtidor al regulador electrohidráulico, quien enriquecerá o empobrecerá la mezcla controlado por la unidad electrónica. Desde el regulador electrohidráulico se dirige a inundar todas las cámaras inferiores de presión diferencial para salir a través de un paso calibrado hasta el sobrante. Dependiendo del volumen de aire aspirado por el motor, el plato sonda del medidor de caudal de aire eleva al pistón de mando, abriendo la lumbrera y regulando las salidas de paso de la gasolina a las cámaras superiores. Para entrar la gasolina a las cámaras superiores, deforma la membrana debido a la menor presión en las cámaras inferiores. Esta deformación permite la apertura de las válvulas de asiento plano
y la salida de gasolina hacia los inyectores. Estos están situados en el conector delante de cada válvula de admisión. Son completamente mecánicos, de modo que cuando se supera la presión de tarado, abre, saliendo la gasolina finamente pulverizada para mezclarse con el aire. La correcta dosificación de la mezcla se consigue gracias a la corrección que realiza el circuito electrónico. Este está formado por una unidad de control electrónica que recibe información de las distintas fases de funcionamiento de... Esta computadora que tú ves acá, esta computadora, lo único que va a hacer es regular el avance de encendido, solamente el avance de encendido. Esa misma computadora que tú ves acá en este sistema Calletronic es la computadora que se utiliza hoy en día en las motos inyectadas. Las motos inyectadas de hoy en día utilizan esa computadora. Entonces, es importante para nosotros conocer el funcionamiento de este sistema. ¿Por qué? Si tú quieres reparar una moto inyectada, tienes que saber cómo trabaja esa computadora. Porque esa computadora la vas a encontrar en la Pulsar, en Yamaha, en la KTM. Entonces, si tú conoces cómo trabaja esa computadora, fácilmente le puedes dar solución a una moto inyectada. Prácticamente. Los mismos sensores que tú encuentras en el carro, lo vas a encontrar en la moto. ¿Cómo se va a encargar de regular acá? A través del encendido. Pero hay que tener presente lo siguiente. En este sistema, la inyección va a ir de la mano con la chispa. Va a ir de la mano con la chispa. Entonces, es importante para nosotros tener en cuenta este factor. Motor. Régimen de giro. Temperatura. Posición del plato sonda. Posición de mariposa. Y composición de los gases de escape. Estas informaciones... ¿Cuántos sensores tienes ahí? 5 sensores nada más. 5 sensores. En las motos inyectadas te vas a encontrar con 5 sensores, 7 sensores, 8 sensores. O sea, menos que en un carro. En un carburado te vas a encontrar con el sensor TPS. El sensor TPS sí lo va a tener. ¿Cuál es la El TPS, el proceso de mariposa. En el carburado te vas a encontrar con 2 versiones de carburador. El carburador mecánico y el carburador electrónico en una moto carburada. Hay 2 tipos de carburadores. Ojo. Por ejemplo, en una moto carburada con sensor TPS, tú te vas a preguntar, profe, ¿y para qué sirve ese TPS que está en el carburador? Sirve para hacer el adelanto de chispa. Sirve para el adelanto. Son procesadas por la unidad de control que enviará una intensidad de corriente al regulador electrohidráulico para que éste adapte la dosificación de la mezcla. Veamos con detalle la composición y funcionamiento de los elementos de cada circuito. En el circuito neumático, el elemento más importante es el medidor de caudal. Este medidor, como indicamos anteriormente, está formado por el embudo de aire, el plato sonda, con su palanca de accionamiento, y el rodillo sobre el que apoya el pistón de mando. Además, la palanca de accionamiento transmite el movimiento al cursor de un potenciómetro montado sobre el mismo cuerpo. El desplazamiento del plato sonda producido por el aire provoca a su vez el desplazamiento del pistón de mando, permitiendo este la salida de gasolina hacia los inyectores. Si aumenta la cantidad de aire aspirado, también aumentará el desplazamiento del plato sonda y del pistón de mando, aportando una mayor cantidad de mezcla, aire y gasolina. Si la cantidad de aire aspirado disminuye, el desplazamiento del plato sonda y del pistón de mando será menor.
Si no existe entrada de aire, tanto el plato sonda como el pistón de mando permanecerán en la posición de reposo. Con este sistema de medición, se consigue establecer una mezcla proporcional de 1 gramo de gasolina por 14,7 gramos de aire en cualquier régimen de revoluciones y carga de motor. Esta dosificación es posible por la conicidad uniforme del embudo del medidor, de forma que todo aumento de volumen de aire eleve proporcionalmente al plato sonda y este a su vez al pistón de mando. En el circuito hidráulico podemos destacar en primer lugar la bomba de gasolina. Su constitución y funcionamiento es igual a lo explicado en el vídeo de inyección electrónica analógica multipunto, motivo por el cual no entraremos en más detalles, emplazándoles a consultar dicho vídeo en el caso de que surja alguna duda. Hoy Prima AFP presenta ¿Dónde invierte mi fondo Prima AFP? El siguiente elemento es el acumulador de presión. Está formado por un depósito dividido en 2 cámaras por una membrana. A ver, no. A ver, Alca, ¿qué entiendes por un acumulador de presión? ¿Y qué es un golpe de ariete? ¿Qué es un compensador hidráulico? A ver. Mantiene y evita la pérdida de la presión. El golpe de ariete podría ser de Muy bien, Alca, excelente. Ese compensador evita el golpe de ariete que puede ocasionar prácticamente daños en las cañerías y en los inyectores al ser mecánico. O sea, prácticamente evita que se formen contrapresiones que puedan dañar internamente al sistema. Claro, estabiliza la presión más que nada. Tú tienes que tener en cuenta que la gasolina es un líquido y al ser un líquido puede prácticamente burbujear. Claro, si burbujea, se gasifica, va a generar prácticamente contrapresiones en la línea. Y esas contrapresiones pueden generar un golpeo hidráulico. Ese golpeo hidráulico puede generar prácticamente daños en las cañerías. Entonces, para estabilizar la presión, no solamente se necesita del regulador de presión, se necesita de un compensador. Y estos carros, a pesar que son antiguos, no son los únicos que te lo tenían. Los carros modernos también lo tienen. Compensador. El compensador hidráulico en los carros modernos, ustedes lo encuentran en el riel de inyectores. Claro, el mismo riel de inyectores. Por ejemplo, si tú revisas en este motor Toyota, en el riel de inyectores, en la parte central 2-3, hay un compensador hidráulico, tipo regulador. Entonces, ese elemento, si se malogra, los inyectores comienzan a humedad, se quedan abiertos, gotean, y tú te colocas, ¿qué es problema de inyectores? Puedo lavarlo, ¿sí? Y tú dices, caramba, los inyectores se me han malogrado. Cambia los inyectores y otra vez lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque el compensador hidráulico no está trabajando, está dañado. Para que tú puedas probar, tienes que utilizar el manómetro. Si tú ves que tu manómetro, la aguja está así, prácticamente como si fuera loco, la aguja, eso te está indicando lo siguiente: tienes un problema con la presión. Por consiguiente, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a probar bomba solo. Sacas toda la bomba con su regulador y todo, prueba afuera. Y afuera, la presión es 55 psi.
Pero cuando tú lo pones con el riel, la presión es así. ¿Por qué? Tú le estás sumando más componentes. Le estás sumando el riel, le estás sumando los sectores y le estás sumando el pesador. Entonces, al uno que le conectar ese dispositivo, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un golpe hidráulico. Y ese golpe hidráulico, en lo que es el control de presiones, te lo va a llenar. La agua va a estar inestable. Es una forma que se puede determinar si está bien ese compensador hidráulico. La otra forma que tú puedes hacer es hacer una inspección visual, en el cual si tú observas que está botando gasolina por ese compensador, automáticamente te dice que el diafragma está perforado. Eso lleva un diafragma. Si eso comienza a derramar combustible, tienes que cambiar el riel. Ahora, si puedes conseguir el compensador solamente, pues cambia el compensador. Pero en la mayoría de los casos, se cambia todo el riel. Entonces, no, adentro vas a encontrar un componente muy parecido a un diafragma, como un regulador de presión. Ese diafragma tiene un resorte y tiene unos conductos por donde pasa el combustible. Su misión de ese componente es estabilizar la presión, pero ese diafragma está diseñado para soportar presiones y altas temperaturas. Pero ¿qué sucede con ese componente? Ya no. El escáner simplemente te va a botar código de falla de cilindro, más no te va a decir tienes un problema con el compensador hidráulico. Datos en vivo puedes ver ahí. En los datos en vivo tú puedes ver prácticamente los tiempos de inyección. Presión de riel sale Cuando tienes sensor de presión. Cuando tienes sensor de presión. Pero ¿qué sucede si no tienes sensor de presión de riel? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Eso gotea. Gotea. Claro, tienes que darte cuenta si está derramando combustible. En frío también, ¿no? Tienes que ver prácticamente ese factor. ahí Porque es donde en el es el escáner, infarto. tú vas a ver tanto Claro. frío, No, y el motor en frío vas a ver que gotea. En caliente ya no se seca. Pero hacer un ancho de pulso más elevado. Ahora, pero eso no te dice, ojo, si tú ves un ancho de pulso más elevado, no te dice necesariamente que es el regulador, no te dice. Porque puede ser un problema de un sensor, puede ser un problema que esté entrando algo de otra parte. Entonces tienes que hacer una prueba más detallada, más minuciosa, en el cual tienes que realizar parte por parte. Y lo primero que tienes que hacer tú en un vehículo es hacer inspección visual. Si no haces la inspección visual, prácticamente, ¿qué es lo que va a suceder? El dispositivo va a generar fallas y código de fallas, pero no vinculadas con la inyección, vinculadas con un problema de cilindros, los P060. Si tú tienes un código de falla P060, ¿qué lo que vas a hacer? Un cilindro todo el cilindro. Y si tú tienes un código de falla P0200, ¿qué vas a revisar? Un código de falla P0200, ¿qué van a revisar? El Dávila. ¿Qué van a revisar en un código P0200? Es un código de falla P0200. encendido. P0200. Si el P0400 es un problema de cilindros que abarca el sentido, el P0200 abarca inyectores, ¿o no? Mal circuito de inyectores. Claro. Ahora, si hay un mal circuito de inyectores, te dice que tienes que revisar todo el sistema de inyección. ¿No es así? Y para revisar el sistema de inyección, ¿de dónde comienza? Del tanque de combustible. Desde ahí nace el sistema de inyección. Tienen que estar los filtros, los reguladores, los compensadores, el riel, los inyectores, el cableado. Ahora, ¿qué pasaría si todo eso está bien?
saber si todo es sólido. Si toda esa parte que tú has probado, bomba, el tanque está limpio, el regulador está bien, el filtro está limpio, es nuevo, los inyectores, pruebas en bajo, pulverizan parejo, pero ¿por qué motivos en el vehículo se genera código de fallas para los inyectores, teniendo en cuenta que el carro solamente es a gasolina? No es igual, es gasolina pura. ¿Por qué sale el código de fallas que se produce? ¿Bobina de qué? En los códigos P0200 no entra a tallar el sistema de sentido. En el código P0300 entra a tallar encendido, inyección y parte mecánica. En el sistema de fallas P0200 entra a tallar todos los tres fallas: eléctrica, electrónica y electromecánica del inyector. Pero ¿por qué motivos, a pesar de que tú has probado los inyectores en banco de pruebas, has visto que todo está bien, pulveriza parejo, has probado la bomba de combustible tiene 55 psi por su regulador, mantiene la presión, has revisado los cables, los terminales y están en buenas condiciones? ¿Cómo se llama el trompito? Pero a pesar de ello, el vehículo falla, por ejemplo, la cabenera. El compensador. Y si tú ves en el escáner, por ejemplo, los tiempos de inyección están disparejos. ¿Por qué motivo sería? Por el compensador. ¿Por qué motivos están disparejos? ¿Qué es lo que estaría mal? El regulador no puede ser. El compensador. ¿Y por qué motivo sería? Por el leva. A ver. ¿Qué es lo que tendría el árbol de levas para que el pulso sea disparejo? Gastado los camones. Gastado los camones. Ya, cambias todo el sensor y sigue igual la falla. Cambias el árbol de levas, pensando que el lobo está desgastado y sigue la falla. Cambias otro carro y sigue la falla. ¿Cuál sería el problema? Profe, ahorita tenemos un carro así, en escala sale pero ya varios mecánicos, todo sale. Sigue así. En plano, normal corre. En una pequeña salida de ¿sabes por qué? Pues si ves en el osciloscopio, sale así, afuera curva. ¿Pero sabes por qué? Primeramente, ese carro en otro taller, según el historial que tú hayas conversado, le han hecho trabajo en la curata, le han cambiado algo de levas, le han cambiado el eje compelador, ¿qué le han cambiado? Seguro que eso le han hecho. ¿Qué es lo que ves? Primeramente se tiene que saber. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que saber? Porque de repente han invertido los ejes. Si tiene dos BBTs, han puesto el árbol de levas de escape en la acción y en la acción en el escape. Lo único que le han probado es con este parece. ¿Qué más lo regalan? Esa parte contra un vehículo que tenga los señores. No debe contar lo siguiente que lo está el ¿Los paletos? por eso, con el mismo plano del eje. Claro, claro. Está en este lado. Esa parte no va a cambiar, parece que es el compensador. El compensador hidráulico. Esa es como cuando pruebas, a veces y a veces llegas un poquito central, parece que adelanta, pero ya no regresa. Pero lo han desarmado, no, se le han desarmado, pero tiene un pequeño desgaste. No, eso no puede tener desgaste. Si tiene un desgaste o rayadura, pierde presión de aceite. Los rayadores si está rayado, tienes que cambiarlo. Está chimuelo, ¿no? Si está rayado, tienes que cambiarlo. ¿Qué cable? ¿Su tía?
No creo. Eso no tiene por qué haber estado buscando. O le han adaptado. ¿No? Y después ha mejorado un poco cuando le hemos invertido los productos a la vez. De 1 a 4 y de 1 a 4, pero no mucho, no. Pero ahí tienen que trabajar muy claro. Pero en el diagrama de 2 años. Pero coincide inyector con inyector. Los cables de los inyectores positivos no está invertido. En un inyector no está invertido para que altera los demás. Lo único que nos trataron de llevar era ahí empieza con solo que se venía con el de no sé si le han probado ahí. Porque esos los dos cables de levas que se ponían llegan de este lado y con el otro por abajo cerca no Sí, puede ser, profe. Puede darse el caso, va a aprender. De que va a aprender, sí va a aprender. de arrancar no tiene efecto. Pero como te digo, has trabajado con el diagrama. Seguro. Y sí coincide. Coincide con el pin de la computadora. Es el mismo diagrama. Entonces, si has revisado con el diagrama, no sería lógico que estás lo intercambiado. O sea, es algo interno de repente, profe. Algo mecánico. También lo he probado. ¿Vos? Ese cambio del 2012. 2008. Lo primero que tienes que tener en cuenta en esa falla que te manda es chequear tú, primero, presión de aceite. Que tenga buena presión de aceite. Número 2, chequear básicamente el filtro de DVT. Ya le hemos lavado. Filtro de BT. Está lavado el filtro de DVT. Ya. Número 3, tienes que tener en cuenta los compensadores hidráulicos. Que estén bien. Ahora, lo otro, tienes que realizar el pulso de sincronización. La chispa antes después Chispa sale antes de la inyección. No te hay que invertir los cables del conector estaba esperando la clase positiva. No hay que invertir los cables del piso de agua como está explicando con la clase. Él no vino, profe. No, él no vino. ¿Sí? Ah, Yo pensaba que todo coincide. ¿Has trabajado con el diagrama? El diagrama de salida de los colectores de la computadora y el diagrama de colector del sensor y de los sectores. Estaba diciendo que libre me metí los cables de ahí en la computadora, no sea de Leo como si viniera. Ya. Pero tienes que ver prácticamente que el cable, el pin de salida de la computadora coincida con el conector. Falta que otra cosa, como tú dices, haya cambiado, porque ese cable han vendido otras cosas que no han podido arreglar, ya han probado que ya no tienen de nada. Y el señor también ya se cansó y ya no la arreglan. vale, le doy 2000 soles. Que lo venda otra vez. Que lo venden nomás. Otra vez. Se lo compro. Lo vendo. Le ha vendido 4.000. Ya va bajando. Está bajando. No la arregla. Cuando llegan a 1000 y me pasan la voz. Por ejemplo, ¿tú crees que el otro mecánico no revisa el compresor hidráulico? ¿Tú lo revisas?
Sí, sí han revisado. Ahí viene un detalle con la culata, han hecho un trabajo en la culata. Falta que le hayan cambiado el leva, que sea de otro carro. O el señorial de otro carro. No, el árbol de lea lo pueden haber cambiado del ZZ. Del ZZ. Porque el ZR es del Corolla y del Avanza. Pero si ahí ves la sincronización, o sea, donde va el sensor y con el sensor de abajo, ahí los dientecitos se consiguen, normal. Con el de arriba y el de abajo. Ya, pero como eso como te digo, el sensor de levas coincide con las muestras. Los árboles de levas no están invertidos. O sea, el árbol de leva de emisión no lo han puesto en el escape y el árbol de emisión lo ha puesto en el... La ventana, seguro. Son diferentes, los dos levas son distintos. Salvo que hayan puesto otro leva. Pero, ¿cómo está la cadena? Seguro. La cadena que protege. No me dicen que la cadena está bien. Tus depredadores están bien, los patines, todo. Seguro. Mecánicamente son varios mecánicos. Dos mecánicos han perdido. Ya. Falta por ver. La cadena no está estirada. Seguro. Varios mecánicos. La cadena sí la subida no pero. No, la cadena cuando está estirada. ¿Cuántos kilometrajes tiene? Está bien. Está bien, Tú no tienes en cuenta qué trabajo no han hecho los fulatos o el monólogo. porque hasta un día ya no sabe de quién hace. No, pero ¿qué trabajo no han hecho? Ahí han reparado el motor. Ahí han reparado el motor y no lo han podido prender. No se prende, normal. Arranque uno. No, pero ¿cuál es el historial? Para mí que ese motor ha recalentado, lo han llevado a un taller, lo han armado, no lo han podido prender, lo han sacado del taller, lo han llevado a otro sitio, lo han hecho prender, pero ya con fallas. Y para mí es muy probable que pueda estar prácticamente doblado algo. No le van a sacar. Ya. Lo único que no le van a sacar es el bloque. Ya. La válvula, No la vista, pero no le van a sacar la fila. eso tiene buses hidráulicos. Ya, pero los buses hidráulicos cuando no trabajan bien están realizados. Recién me han reparado. Ya. Sigue igual. Ah, entonces sí lo han reparado. Ustedes lo han reparado. Él ha sido. Vamos mecánico, no se me Mecánico, dice. El mismo Ustedes no lo han lo reparado. veo. Ustedes han dicho, hay que hacer reparaciones de motor. Por eso lo ha comprado, su tío lo ha comprado. Por eso. No, pues, que hablando se descubren las cosas. No, pero nosotros podemos hacer mecánica. El mecánico viene, se nos saca la Ya. todo bien. El otro mecánico ha venido, visto que está han desarmado. ¿Has chequeado? De casualidad, ¿tú has chequeado el pulso del BBT? Que le manda la computadora. Ahí a veces me ayuda, ¿no? Ya. El BBT no se está quedando abierto por si acaso. Pero como te digo, ese, ¿cómo se llama? El compensador, ese creo que es lo que está ahí afuera. Hace el avance, pero no retorna, entonces se queda abajo. Es duro, pero si cabe la Profe, pero el BBT cuando falla, el motor tiembla, sacude bastante. ¿Tiene ese pago? Pero cuando calienta un poco que normaliza. Ajá. Pero él dice que cuando está frío sí prende, normal. Normal, dice, pero. Tengo un BBT, un piñón.
¿Sabe cuál es la solución? Que lo venda. ¿Lo venda? No, pero está bien pasar práctica. Ya están practicando mucho, ¿eh? ¿Sabes qué va a hacer? Una cosa más. No vale. Que lo vendan. ¿Cómo está la carrocería? ¿La carrocería cómo está? Ya pagó. ¿Está montada la carrocería? No tanto. ¿Un planchado y una pintada? Dile que lo vendan, no vaya. $2,000, $3,000 a lo mucho. No vaciló. Consiguen esos repuestos tan complicados. Cambian un motor y ya no venden. Pero yo sacando Pero es que línea. la cosa es que está difícil de propio, es que dice que le había uno aquí otro mecánico y ahí vaya a cambiar como que un levas o algo que ya no da. Y para adivinar eso, tienes que tener uno con otro, por si acaso. Por ahí cuando llega un Es que mira, para poder sacar la conclusión de falla de ese carro, lo primero que se tiene que tener en cuenta son los puntos de sincronización digitales, o sea, de los osciloscopios. ¿Ya? Y eso se tiene que verificar con un manual para ver el árbol de levas de admisión, cuánto tiene que estar, y el árbol de escape, cuánto tiene que estar. O sea, puede estar 2 dientes adelantados, 2 dientes atrasados, tenemos que ver eso. Si nosotros vemos que el diente está corrido al punto, tendríamos que ir prácticamente a lo que es los compensadores hidráulicos, lo que tú dices. O sea, no está regulando bien la ley. Ahora, lo otro que tú me dices que lo has desarmado y has visto que está rayado, eso también implica que se está perdiendo presión. Lo otro que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. La tapita de bancada que trabaja con el árbol de levas tiene un orificio para que pase el aceite. ¿Eso no está tapado? Sí, normal, sale. Sale aceite. Ya. Pero esa tapita, con la parte de la base, la parte plana, no tiene fuga, no resume por los bordes. O resume por los bordes. Porque si resume por los bordes, mira. Supongamos que esta es la tapa de bancada del árbol de levas. Y esta es la base de la culata. Esto se acopla acá y sella. Yo lo ajusto y sella. Pero si yo saco la tapa de balancines y prendo el carro y veo que por acá comienza a resumir, a burbujear, estaría arqueado esa parte. No resume. Ya. Lo que es el sensor de levas, ¿has intercambiado de posición de levas? No tiene dos. Tiene dos. Sensor de levas o el otro sensor de levas. Uno nada más. No tiene 2 BBT. Uno solo nada más de emisión. Ya. Si tiene un solo BBT, es mucho más sencillo. Porque ahora si fuera el motor ZZ, el 1ZZ o el 3ZZ se tiene 2. Uno N, Ahora, si tú me dices que tiene un solo BBTI, tenemos que tener presente lo siguiente. Si el vehículo te está presentando una falla, ¿por qué al momento que tú has mandado en el oscilograma salen 2 sensores de levas? A ver, ¿por qué en el oscilograma que tú has mandado en el WhatsApp del grupo, yo veo ahí la señal, ojo, la señal del sensor inductivo de señal y veo 2 señales del sensor de levas? No, ese es de otro carro. Ese es de antes. ¿Ya? Ese es de otro carro. Porque ahí yo veo prácticamente una señal inductiva de señal y 2 señales de efecto Hall. Ese es de otro carro. Se lo vendió. Que lo traiga, que nos venda. Profe, ese, mira, una vez desarmado, la parte de arriba de Tanapa, mueves por
al eje de levas con una llave, ese es el fuego normal solamente. Un poquito, no hay nada más. Pero hay veces que cuando haces fuego, en una le das y ya no regresa. Y si regresa está más duro. Ese cree que se está trancando. Adelanta, pero ya no regresa porque se traba. ¿La han ajustado mucho? ¿Ah? ¿La han ajustado mucho la tapa de bancada? No, o sea que lo que se traba parece que es el compresador hidráulico. Lo mueves normal, algunos más suavecitos tiene que estar encima cuando lo mueves. Pero hay algunas veces que lo das, se traba. Para que regrese y se un poco más. Pero creo que es normal, hay edad que se pone la suave. Hay edad hasta que se corre, no lo pensé en Eso es normal, ¿no? También. Mira, en lo que es el PMT, primero, tú tienes lo primero que tienes que hacer es desarmarlo, revisar que no tenga rayaduras. Si tiene rayaduras, un compensador. Sí tiene rayaduras. Ya, pues si tiene rayaduras. Por presión de aceite. Eso. Claro, por eso, pues, como se digo. Si tiene rayaduras, tienes que eso pulirlo. También pulido. Ahora, prácticamente, si eso es lo que tú sospechas que está fallando, cambia. Ahora, si el cliente no quiere comprar uno nuevo o no consigue, mándalo al torno, que lo rellene, que lo rectifique, que le deje a la tolerancia. Exacto. Y lo pruebas. Si con eso queda, te ganaste la lotería. Si no queda, Cómpralo. véndalo. Ahora, si lo compro, la solución ahí va a ser desarmar el motor y a revisar el motor otra vez. En largo se han equivocado ahí. Ya lo han abierto. ¿Sabes cuál es el factor que te puede decir? Y yo me iría por un factor importante. El compensador hidráulico que tú dices que está rayado. Y lo siguiente, yo, supongamos, cambio ese compensador hidráulico. Y sigue igual. Saco nuevamente el compensador hidráulico y otra vez sale rayado. Presión de aceite. Eso puede ser por lubricación de aceite, ¿ya? Pero tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. El grado Si es también. por lubricación de aceite, traquetearía arriba. Claro, Sonaría arriba. Los usos, Claro. Sonaría arriba. Entonces, esta parte quedaría descartada. Pero ¿sabes cuál es lo que me diría yo? Que hay una contrapresión en la aceleración. Esa contrapresión en la aceleración hace el golpeo. Y en ese golpeo me va desgastando prácticamente los anillos deslizantes de ese variador. Ahora, esta contrapresión, ¿sabes por qué se puede dar? Porque han reducido la altura de la culata, lo han rectificado la culata y han rectificado el monobloque. Y le han puesto una empaquetadura que no corresponde. ¿Ya? Ese le hemos visto, pero como vamos a tener tiempo, le hemos revisado todo, le hemos bajado todo para ver otra vez. Claro, Sí, le hemos algo para probar. cuando el sensor de golpeteo falla, el motor pierde fuerza, no corre. Pero el sensor de golpeteo está conectado. pero no botaría fuera de punto, así No. si el golpeteo está mal. Mira, Fallaría ya, pero no. el de golpeteo te lanza código de falla, si te lanza falla. Pero ahora, si yo he reducido la altura, yo tengo que tener en cuenta, la sincronización mecánica puede estar perfecta. Pero ¿cuál es el detalle? Cuando yo acelero, se sale fuera de punto. Ah, golpea el aire, golpea. Y ahí es donde se sale fuera de punto milimétricamente. Y lógicamente que te va a salir código de falla. Correlación sensor de seguridad. Sale ese código. Está saliendo ese código. Sale ese código. O sea que sale la chispa antes que la inyección.
Primero sería inyección, después Pues, Y eso es lo que toca, no te invertir los cables y los conectores. puede ser invertido, sí, puede ser invertido, pero tendrías que revisar. O de las bobinas. No, de la bobina no. Si tú lo inviertes, no hay chico. Inyectores sí habían, ¿cómo se llama? Intercambiado. No había puesto de este acá y acá. Como los cables se han hecho ahí se han hecho un papel. A eso está por hacer un ramal entonces. Vaya, si ya lo he hecho el trabajo, lo único que te queda es desconectar la batería, resetear la computadora y chequear toda la parte electrónica. Chequea toda la parte electrónica con tu diagrama, con tu pin-on, con el carril, ¿no? Ahí tienes el carril. Ahí prácticamente chequeas punto por punto y tienes que chequear esa línea. Si todo está correcto con el diagrama, la parte eléctrica, tienes que revisar pulsos. Tienes que revisar con tu osciloscopio que la frecuencia de cada pulso sea igual. Si tú ves que el pulso de un inyector es distinto, tendrías que revisar en el conector de la computadora, en la salida. Si la frecuencia de ahí es la correcta, pero al inyector ya llega otra frecuencia, te está indicando que el cable está en corto, está chocando con otra parte. Ahora, lo otro que tienes que tener en cuenta para que te salga una falla de sincronización o correlación sensor de leo, sensor de señal, es prácticamente una mala sincronización electrónica. Y esa mala sincronización electrónica se puede deber por un desperfecto mecánico del compensador hidráulico o se puede deber también por un desperfecto de reparación en el cual se ha rectificado la culata, se ha rectificado el monobloc y se ha colocado la empaquetadura estándar. Al colocar una empaquetadura estándar, cuando tú ya has rebajado la culata y el monobloc, prácticamente estás dejando menos altura. Por consiguiente, el temperador hidráulico, por más que sea un temperador hidráulico, no va a ajustar a la medida correcta. Y esa milésima de milímetro va a marcar la diferencia. Y en todo momento te van a hacer código de falla. En un carro electrónico tienes que tener en cuenta lo siguiente. Cuando tú vas a rectificar la culata o el monobloc, siempre tienes que tener en cuenta la altura y el espesor del empaque, para que al momento que vayas a armar mantenga la relación de compresión y la cámara de combustión como debe ser. Porque si tú modificas algo, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás modificando el tiempo. Y como es una computadora electrónica, lo que supervisa es el tiempo. La computadora lo que te supervisa no es necesariamente el voltaje, ¿eh? Te supervisa la variación de ese voltaje a través de un tiempo. Si ese voltaje no varía a través de un tiempo, automáticamente te lanza el código de falla. Entonces, la computadora puede estar detectando ahí un tiempo fuera de rango. Y ese tiempo fuera de rango ocasiona prácticamente que en todo momento te lance correlación sensor de leva, sensor de cigüeñal. Lógicamente que ahí la alteración se va a dar en el encendido y la inyección. Ahora, para que tu sistema de inyección esté después de la chispa, ¿qué estaría sucediendo? ¿Qué estaría sucediendo, por ejemplo, ahí? Ahora dime, ¿qué estaría sucediendo? Si lo sacaron el DVT no lo pusieron en el mismo lugar. Por si acaso han cambiado el conector de una bobina y han invertido la posición del IGT y el IGF. Porque si te han invertido la señal del IGF y el IGT de la bobina de 4 cables, en el caso que tenga 3, prácticamente está todo coincide. Todo es junio. Ya hemos revisado eso y lo Ya. único que tenemos que comprar es inyectores, acá enfrente. En inyectores nada más. Ya. Si tuvieras tú una bobina de 4 cables como el Toyota Pro y le inviertes el IGT y el IGF, sucede eso. Primero está la inyección y luego está la chispa, ya es lo correcto. Pero si tú inviertes esos cables, primero está la chispa y luego la inyección. Pero tú tienes que tener en cuenta ahí lo siguiente: el carro va a fallar. Va a fallar. Ahora, ¿cuál es el punto que tienes que tener en cuenta acá? Por ejemplo, si tú tienes un vehículo que está presentando, lo que tienes que tener en cuenta acá, para
hecho un análisis de lo siguiente. La señal del sensor de levas no está alterada. La señal del sensor de levas. ¿Has verificado si la señal del sensor de cigüeñal o la señal del sensor de levas no está alterada? Conforme tú aceleras, aumenta la frecuencia, aumenta la amplitud del sensor, tanto del cigüeñal como el de levas, o se queda pegada en una sola posición. No, sí, aumenta. Se aumenta los dos. Porque si se queda pegada en una sola posición, por más que tú estás acelerando, te está indicando que el sensor está dañado. Acuérdense lo siguiente: el sensor inductivo genera su propio voltaje alterno. Mientras yo le dé más revoluciones, ese sensor va a generar más voltaje. Por consiguiente, su amplitud tiene que crecer, tiene que ser más alta. Y la frecuencia también tiene que variar. Si no varía frecuencia y no varía amplitud, ese sensor no sirve. El otro factor que debes tener en cuenta es lo siguiente: tú me dijiste que también has cambiado un disco. Hay un disco, te mandaron una foto. Han cambiado un disco, el dentado, de cigüeñal. ¿Quién ha cambiado el dentado de cigüeñal? ¿Tú lo has cambiado? ¿Seguro? No han cambiado ningún dentado. Ya. Supongamos que hayan cambiado ese dentado y lo hayan puesto prácticamente en una posición que no corresponde. ¿Qué pasaría si tú inviertes la posición de ese dentado? El dentado No, la señal. ¿De cuál profe? ¿Del levas? Cigüeñal. Eso tiene fijo también. Ya. No puedes prácticamente cambiarlo. Si se rompen esos dientes, cambias todo el cigüeñal. Profe, y Seguro. el de eje de levas se rompió un diente, porque el puente, si se rompe un diente, ¿Estás seguro? queda pequeñito. A ver, ¿qué dicen ustedes técnicos? Si se rompe un diente del disco dentado, ¿se cambia todo el cigüeñal o solamente se cambia el disco dentado? El disco, mi profe. Depende, profe, hay algo que sale, algo que no sale, fijo. No, porque ya no tiene una Algo que viene fijo, que se indica, hay algo que viene fijo y algo que pero si quieren sacarlo, ¿Y te has dado cuenta si esa parte lo han trabajado en el torno o lo han reconstruido? está bien. Está bien original. Ya. Cuando reconstruyen no queda. Una vez no sé, el piñón lo pusieron sus dientes y nunca arrancó. Lo único que te queda ahí es revisar tu compensador hidráulico, la posición de los cables y revisar prácticamente lo que es la sincronización electrónica otra vez con el osciloscopio una vez que se ha hecho el cambio del compensador o a reparar el compensador. No sigan eso y Claro. Si tú ves que se solucionó el problema, pues fue una falla mecánica. Pero en el caso que no se solucione el problema, ahí prácticamente ya se complica la situación. ¿Por qué? Si tú me dices que ya has revisado las fallas mecánicos, electrónicos, ya sería prácticamente algo fuera de lo normal, porque son cuántos mecánicos, cuántas experiencias. Claro, ustedes saben que sí por eso. Y es bien difícil, pues, que todos estén prácticamente dejando pasar algo. A la final de repente es un solo cablecito. Es un solo cablecito que estás haciendo una mala jugada. Pero para eso necesitas trabajar con tu diagrama. Ojo, con tu diagrama. Profe, no dice dónde, profe. Y en ella se encuentra un body que empuja constantemente a la membrana. La otra es la cámara de acumulación, que tiene una capacidad de aproximadamente 40 centímetros cúbicos y en ella se encuentran los conductos de entrada y salida de gasolina junto con un deflector.
Cuando la bomba se pone en funcionamiento, envía la gasolina al acumulador por un tubo de entrada, pasando a través del deflector a la cámara de acumulación. La presión de la gasolina empuja a la membrana, comprimiendo al muelle y aumentando la capacidad de la cámara.